información. Bueno, hoy vamos a retomar con las clases de anatomía de nutrición. Hoy estamos en la última clase, así que vamos a estar charlando fundamentalmente sobre peritoneo. Bueno, ¿qué es esto del peritoneo? El peritoneo lo podemos definir sencillamente como una serosa que se encarga de revestir, recubrir los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Cuando hablamos del peritoneo, como toda serosa, vamos a poder ver que esta serosa tiene dos hojas, una hoja a la cual vamos a llamar hoja parietal. Esa hoja parietal es la que ustedes tienen dibujada en verde oscuro, que es la hoja que estaría recubriendo las paredes que forman los límites de esta cavidad abdominal. Y por otro lado, vamos a tener una hoja visceral, que es la que está con un color verde más claro, que es la hoja que se encarga de recubrir al órgano. Fíjense ustedes que una de las características que tiene esta estructura, esta serosa, es que entre ambas hojas, es decir, entre la hoja parietal por fuera y la hoja visceral por dentro, se forma esta cavidad que se conoce con el nombre de cavidad peritoneal. Esa cavidad van a ver ustedes que normalmente, en situaciones normales, la hoja parietal y la hoja visceral están extremadamente cerca una de la otra, lo que hace es que sea imposible ver esta cavidad. Esa cavidad se pone de manifiesto cuando encontramos algún elemento en su interior. Puede ser líquido de un edema, puede ser sangre. De esa manera uno ve, puede ser pus, puede ver esa cavidad de mayor tamaño. Entonces, como toda serosa, decimos que presenta estas dos hojas y están separadas la una de la otra por ese espacio al cual vamos a conocer con el nombre de cavidad peritoneal. Yo quiero que tratemos de entender cuando miramos el peritoneo, y si yo me imagino, vamos a hacer un dibujito acá al lado, me imagino la cavidad abdominal, y trato de dibujar esta cavidad abdominal. Supónganse que puedo dibujar las paredes de la cavidad abdominal, los límites, las paredes laterales. Hacia arriba, el límite superior de la cavidad abdominal me lo va a determinar el diafragma. Y hacia abajo, obviamente que el límite es un poco más complejo, porque hacia abajo lo que voy a tener es la pelvis, ¿no es cierto? La pelvis acá donde tengo la sínfisis pubiana. Entonces, cuando me imagino el peritoneo, yo tengo que imaginarme que es como si a través de la pelvis pudiera colocar un globo, y lo que hago ahora es inflar ese globo dentro de la cavidad abdominal. Entonces el globo, cuando lo inflo, ¿qué hace ese globo? Se adapta perfectamente a lo que es la cavidad abdominal. Yo inflé este globo por acá y ese globo se infló en todo lo que es, recubriendo todo lo que es la pared abdominal. Obviamente que acá se formó lo que conocemos con el nombre de la hoja parietal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la mayoría de los órganos, vamos a decir que ahí, cuando uno analiza la relación entre peritoneo, órgano, voy a tener órganos que se denominan peritonizados
voy a tener órganos que llamo intraperitoneales verdaderos y voy a tener órganos que llamo retroperitoneales. Y todo esto se establece por la relación que se toma entre los órganos y el peritoneo. ¿Hasta acá se entiende? Si ustedes miran en este ejemplo que yo tengo acá, miren acá el globo inflado, que sería esta hoja verde oscuro, sería el peritoneo parietal, y la hoja que está en verde claro sería el peritoneo visceral. Es decir, ahí estamos en un caso de lo que denominamos órgano peritonizado. ¿Qué pasó acá? Cuando un órgano decimos que está peritonizado, ese órgano se apoya en el peritoneo y es como un dedo de guante. Lleva la hoja parietal hacia adentro, logrando quedar cubierto por el peritoneo. No sé si me entienden eso que les digo. Es decir, ese mismo peritoneo que llamamos parietal, al relacionarse con el órgano, se transforma en lo que conocemos como peritoneo visceral. Ahí lo voy a dibujar. Entonces venía el peritoneo parietal acá. Ahora el órgano se apoyó sobre ese peritoneo parietal, lo va a empujar como si fuera un dedo de guante, entonces el peritoneo parietal ahora acompaña el órgano y lo termina revistiendo. Este es el ejemplo típico de un órgano peritonizado. Por ejemplo, podría ser, como vemos acá, el colon transverso. Es un órgano peritonizado. ¿Por qué? Porque queda cubierto por el peritoneo, pero no está contenido en la cavidad peritoneal. Es decir, quedó envuelto por peritoneo, pero fíjense que es el mismo peritoneo parietal que hizo una reflexión y cubrió el órgano. ¿Se entiende eso? ¿Me están escuchando todos? Sí, sí, Bien. profe, sí se entendió. Cuando hablamos de órganos, cuando hablamos de órgano intraperitoneal verdadero, hay muy pocos órganos que son intraperitoneales verdaderos. ¿Por qué? Porque los órganos intraperitoneales verdaderos son los que van a caer dentro de esta estructura, acá dentro. Son los órganos que yo voy a ubicar entre las dos hojas, es decir, la parietal y la visceral. Para ser intraperitoneal verdadero, tienen que perforar el peritoneo parietal y ubicarse en el espacio peritoneal. Los órganos intraperitoneales verdaderos son dos, el ovario y el pabellón de la trompa. Son los únicos órganos que podemos considerar intraperitoneales verdaderos. Ahora, si yo veo esta imagen que hicimos acá de la cavidad abdominal, está de frente. Ahora, si yo dibujo la cavidad abdominal en una posición lateral, la vemos de lado, la vemos de perfil, ¿qué va a pasar con el peritoneo parietal? El peritoneo parietal va a recubrir la cavidad abdominal por arriba, por detrás y por delante, pero yo voy a tener órganos que van a quedar en un espacio que se encuentra inmediatamente por detrás del peritoneo parietal, inmediatamente por detrás del peritoneo parietal, es decir, va a ocupar este espacio que queda acá entre el peritoneo parietal posterior y la pared posterior del abdomen, y son los órganos que llamamos retroperitoneales. Riñones, uréteres, aorta, cava.
son órganos retroperitoneales verdaderos. ¿Por qué? Porque quedaron ubicados por detrás del peritoneo parietal posterior. ¿Estamos de acuerdo? Bien, van a ver que el peritoneo, para poder relacionarse con los diversos órganos, va a formar distintos repliegues. Son los llamados repliegues o dependencias peritoneales. Dentro de esos repliegues o dependencias peritoneales, el primero que vamos a analizar es el que denominamos meso. ¿Qué es un meso? El meso es un repliegue peritoneal que me permite unir un órgano a la pared abdominal posterior. Me permite unir un órgano, por ejemplo, en este caso, supongamos que es el colon transverso. Esta porción de peritoneo, este meso que se forma, me une el órgano a la pared posterior. Acá tendríamos la pared parietal posterior. Entonces, fíjense cómo el peritoneo parietal me une el órgano. Pero, fíjense ustedes que deja este pedazo, este segmento de peritoneo que le permite dar movilidad al órgano. Esto le va a otorgar movilidad. Los mesos se caracterizan por tener un cierto recorrido dentro de la cavidad abdominal, no fija directamente el órgano contra la pared, sino que le dan una cierta distancia a la pared posterior, otorgándole movilidad. Dentro de esos mesos que vamos a estudiar en anatomía, tenemos el mesocolon transverso, el mesovario, el mesoapéndice. Son todas estructuras que unen el órgano a la pared abdominal posterior, pero no lo hacen en forma directa, sino que le dejan un espacio otorgándole movilidad. Entre ambas hojas de este meso, lo importante es que contiene pedículo básculo nervioso, es decir, entre las dos hojas del meso actúa como un puente permitiendo que arterias, venas y nervios puedan llegar al órgano de destino. ¿Todo el mundo entendió lo que es un meso? Sí. Bueno, entonces dijimos mesocolon transverso, mesovario, mesoapéndice. Tenemos otro más si quieren, el mesosalping, que es el meso de la trompa, el mesosalping, el mesenterio del intestino delgado. Son todos ejemplos de meso. Por otro lado, vamos a ver lo que es una fascia de coalescencia. La fascia, fíjense ustedes que comienza en la conformación como un meso. Fíjense, si yo me olvido de estas líneas que están acá, solamente miro el meso, olvídense de estas líneas, fíjense que lo que yo veo acá es un meso. Pero ¿qué le pasa a este meso? Comienza a formarse tejido de fibrosis entre el peritoneo el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Es decir, va traccionando del órgano hacia la pared posterior. Y fíjense lo que termina pasando. ¿Ven? Queda en determinado momento, es tanta la tracción que el órgano queda totalmente adherido a lo que sería el peritoneo parietal posterior. A diferencia del meso, la fascia hace que el órgano quede totalmente adherido a la pared posterior. Ahora, ¿qué tiene en común con el meso? Que también contiene entre sus dos hojas el pedículo básculo nervioso, es decir, los vasos y nervios llegan al órgano
a través de las dos hojas que formaron esa fascia. Dentro de las fascias de coalescencia, ustedes conocen la fascia de Treitz, que está en la fascia retroduodeno-pancreática, la fascia que une el colon ascendente, la fascia de Tolt 1, la fascia que une el colon descendente, que es la fascia de Tolt 2. Entonces, ahí tienen la diferencia entre meso y fascia. El meso, acuérdense que le da movilidad al órgano. Contiene pedículo vasculonervioso. En cambio, el meso adhiere totalmente el órgano, hace que el órgano quede totalmente contra la pared abdominal posterior, lo que le otorga, no le otorga movilidad. El órgano queda totalmente fijo a la pared abdominal posterior. Estamos, los ejemplos, las fascias de Treitz, la retroduodeno-pancreática, la que lleva el páncreas y el duodeno hacia la pared posterior. También lo vemos en la fascia de Tolt 1 y 2, tanto del colon ascendente como del colon descendente. Fíjense acá, Profe, sí, en la imagen anterior que usted decía de que se formaba un tejido entre las dos hojas, ¿cómo se llama un eso? tejido de fibrosis. Hay fibrosis entre la hoja, tejido fibrótico, tejido conectivo entre la hoja visceral y la hoja parietal. Ok, gracias. Fíjense acá, vemos lo mismo, ¿ven? Cómo son distintas etapas de ese mismo proceso. ¿Qué tengo acá? Supónganse que este es el colon ascendente. Fíjense que viene el peritoneo parietal, este es el peritoneo parietal, acá se reflexiona y acá el peritoneo parietal se transformó en visceral, rodeó al colon, ¿no es cierto? Vuelve y sigue como peritoneo parietal. Acá empezó a aparecer el tejido de fibrosis. ¿Ven? Que está llevando este peritoneo visceral contra el peritoneo parietal. Miren cómo va avanzando, cómo lo va traccionando. Y fíjense en la última etapa, ¿qué pasó? Todo se fijó por este tejido de fibrosis. ¿Ven cómo lo fijó todo a la pared abdominal posterior? El órgano queda totalmente contra la pared abdominal posterior, pero sigue habiendo el pedículo vasculonervioso que llega al órgano a través de las dos hojas de eso que en un primer momento fue un meso. Es decir, que la fascia es una modificación de un meso. ¿Qué otro, qué otro dependencia peritoneal, qué otro repliegue peritoneal conocemos? Un ligamento. ¿Qué hace el ligamento? El ligamento lo que hace es fijar un órgano a la pared posterior. Por ejemplo, los ligamentos del hígado. Esto es un ligamento. Un ligamento lo que hace es fijar un órgano a la pared posterior. ¿Qué diferencia hay entre un ligamento, un meso y entre un ligamento, un meso y una fascia? Que las dos hojas del ligamento, supónganse que yo acá quiero dibujar un ligamento. Entonces el ligamento sale acá, va acá. ¿Cuál es la diferencia? Que las dos hojas están unidas por tejido fibroso. ¿Qué quiere decir? Que el ligamento no contiene pedículo vasculonervioso. Hay tejido de fibrosis. Las dos hojas están unidas entre sí. Por lo tanto, no contiene pedículo vasculonervioso. ¿Y cuál es la función del ligamento? Fijar un órgano, sostener un órgano. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, podemos hablar de un epiplón. ¿Qué hace un epiplón? El epiplón, la función que tiene es actuar como un puente entre dos órganos. ¿Estamos? Actúa como un verdadero puente entre dos órganos. Ejemplos de epiplón. Dentro de los epiplones tenemos, por ejemplo, el epiplón menor o gastrohepático, ¿se acuerdan?
que era el que unía la curvatura menor del estómago con el hilo hepático. Y por ese epiplón, ¿qué encontrábamos? ¿Qué pasaban? Pasan elementos, al igual que decíamos en la fascia, al igual que en el meso, pasan elementos. Y en el epiplón menor, los elementos importantes que pasaban era, por ejemplo, la arteria hepática que iba hacia el hilo hepático, la vía biliar extrahepática, una de las porciones de la vía biliar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de vía biliar y decíamos tiene segmentos la vía biliar? ¿Y cuáles son los segmentos que tiene? Decíamos que tenía una porción iliar y después tenía una porción que decíamos intraepiploica, es decir, que era la porción de la vía biliar que estaba viajando por el borde libre del epiplón menor. Después tenía una porción retroduodena pancreática y una porción a la cual llamábamos intramural, que era el momento en que la vía biliar desembocaba en la segunda porción del duodeno. ¿Qué otro epiplón conocemos? El epiplón pancreático esplénico. ¿Estamos? ¿Qué es ese epiplón? Es un puente entre la cola del páncreas y el vaso que permite que transcurra la arteria esplénica que iba por detrás y por arriba del páncreas y pasa una vez que llega a la cola del páncreas por el epiplón hacia el hilio esplénico. Después teníamos el epiplón mayor. El epiplón mayor, ¿se acuerdan ustedes? Que unía la curvatura mayor del estómago con el colon transverso, formando lo que es el delantal epiploico. Bien, eso es un epiplón. Hasta acá. Ahí terminaron las dependencias. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno. Cuando hablamos del peritoneo parietal, obviamente que uno va a ver que este peritoneo parietal, como decíamos antes, vamos a hacer el mismo dibujito que hicimos al principio. Vamos a hacer el mismo dibujito que hicimos al principio. Es decir, dibujamos de vuelta la cavidad abdominal, hacia abajo la zona pelviana. El límite superior, ¿se acuerdan que me lo marcaba el diafragma? Entonces yo acá, ¿qué hacía? Acá lo que hacía era inflar, meter ese globito, que era el peritoneo, por la pelvis, inflo el globo y este peritoneo se transforma en peritoneo parietal, que me va a recubrir todas las paredes, me recubre todas las paredes de la cavidad abdominal. Y por eso vamos a hablar de que este peritoneo tiene distintas caras. Fíjense, puedo hablar de un peritoneo parietal superior o peritoneo diafragmático. Vamos a ponerle un 1, ¿ven? Ahí tengo peritoneo diafragmático. Tengo una pared inferior, o también lo que llamo peritoneo pelviano, que va a recubrir los órganos de la pelvis. Tengo un peritoneo anterior, que es el que está acá adelante, que no le puedo poner acá. A ver, si ustedes lo quieren ver, a los dos que me faltan, debería dibujar la cavidad abdominal en una vista lateral. Supónganse que esta es una vista lateral. De la cavidad abdominal. Vamos a poner el globito dentro de la cavidad. La inflamos. Muy bien. Esto es anterior, esto es posterior. Esto que me queda acá es el peritoneo que llamamos anterolateral o peritoneo anterior. Y este que me queda atrás, que es el que
me delimita la parte anterior del retroperitoneo. El retroperitoneo es este espacio que me queda acá, por detrás del peritoneo parietal posterior, y este que estaría acá, que sería el 4, sería el peritoneo posterior. Ese peritoneo parietal entonces lo dividimos en 4 dependiendo del sector que cubre. Peritoneo superior o diafragmático, inferior o pelviano, el peritoneo anterior que recubre la pared anterolateral del abdomen y el peritoneo posterior que sería el límite anterior del espacio que conocemos como retroperitoneo. Acá que estamos viendo, fíjense que acá lo que podemos ver, interesante, es el peritoneo diafragmático. Fíjense que cuando el peritoneo diafragmático es la relación que toma el peritoneo con el diafragma, y fíjense que acá forma una importante estructura que es el que conocemos como ligamento coronario, que me está uniendo el hígado al diafragma. Este es un engrosamiento. Acá tengo parte de lo que es uno de los ligamentos hepáticos. ¿Estamos? Fíjense ustedes cómo el peritoneo fija el hígado hacia el peritoneo diafragmático. Y miren cómo podemos ver acá lo que les decía a ustedes hace un rato. Fíjense qué bien que puedo ver este ligamento, que es el ligamento coronario del hígado, el espesamiento de ese ligamento en los laterales que forma el ligamento triangular. ¿Estamos? El peritoneo parietal posterior, ¿cuál es? Es todo lo que está desperitonizado, es porque falta el órgano. Es el peritoneo parietal que cubrió el órgano. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué me queda de peritoneo parietal posterior? Toda esta zona, todo esto que ven acá, ¿ven? ¿Por qué el riñón es retroperitoneal? Porque el peritoneo parietal posterior pasa por delante. Fíjense del duodeno, el páncreas, los grandes vasos, todos quedan por detrás del peritoneo parietal posterior. Todos los órganos que quedan por detrás del peritoneo parietal posterior, ahí lo pueden ver mejor, corresponde a los órganos retroperitoneales. Estas zonas que ven ustedes acá, que tiene que ver con el ligamento coronario del hígado, es la reflexión que hacía el peritoneo para venirse a recubrir a los órganos. Fíjense que son los repliegues peritoneales. Los ligamentos, acá tenemos las fascias de Tolt, a cada uno, la fascia de Tolt 2, que es la que juntaba. Miren, esto es, acá pueden ver perfectamente acá pueden ver el mesocolon transverso perfectamente, acá ven el mesenterio perfectamente, acá tienen lo que es que sería el meso del colon sigmoide, el mesosigma, que serían las distintas estructuras que son cubiertas por peritoneo. Bien, esto es lo que les contaba recién, es decir, ¿qué estoy pudiendo ver? Las estructuras que están naciendo del peritoneo posterior. ¿Cuáles son esas estructuras? El ligamento coronario del hígado, el mesocolon transverso, el mesenterio y el mesopélvico. Lo vamos a ver de vuelta. Vamos acá que se ve mejor. Entonces, ¿qué decíamos? Las estructuras que me unen órganos a la pared posterior. El ligamento coronario del hígado. Acá puedo ver mesocolon transverso. Este que está acá es mesenterio. Acá puedo ver las fascias de Tolt 1 y las fascias de Tolt 2. Y acá estoy viendo lo que es el mesocolon sigmoideo. Son las estructuras que permitieron, que salieron del peritoneo parietal, hacen la reflexión y envuelven o peritonizan los órganos. Ahí lo pueden ver al ligamento coronario del hígado. ¿Estamos? Fíjense cómo ese ligamento coronario es el que me está uniendo lo que sería la cara posterior del hígado al peritoneo parietal posterior. Y este ligamento coronario tiene dos engrosamientos en las porciones terminales, que son las que van a formar los llamados ligamentos triangulares. Acá, por ejemplo, podemos ver
lo que es el mesocolon transverso, perfectamente acá. Y fíjense que acá lo que están viendo es el famoso compás aortomesentérico, que ya lo habíamos estudiado. Fíjense cómo el peritoneo parietal posterior se va hacia adelante y a partir de acá deja de ser peritoneo parietal para transformarse en peritoneo visceral. ¿Y qué hace este peritoneo acá? Reviste al colon y vuelve hacia atrás para volver a ser peritoneo parietal posterior. Importante recordar que siempre que hablamos de meso, acuérdense del contenido entre las dos hojas que lo forman, que es del paquete básculo nervioso. Acá lo están viendo, esta sería la línea de inserción que va desde el ángulo hepático hacia el ángulo esplénico, en un trayecto que va de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Fíjense, acá estamos viendo lo que serían los órganos retroperitoneales. Entonces, fíjense cómo, dentro de los órganos retroperitoneales, ustedes ven que este es el peritoneo, que está pasando por delante de estos órganos. El riñón, la cápsula suprarrenal, páncreas, duodeno, son órganos retroperitoneales. ¿Por qué los llamo retroperitoneales? Porque son los órganos que quedan por detrás del peritoneo parietal posterior. Miren este gráfico, qué interesante, es un corte sagital del abdomen. Vamos a ver los órganos, puedo ver el hígado, puedo ver el estómago, puedo ver el colon, puedo ver las asas delgadas. Esto es asas delgadas. Y fíjense acá, qué interesante, acá tengo páncreas, esto es aorta, esto que tengo acá es el tronco celíaco, y acá se forma el famoso compás aortomesentérico. ¿Qué teníamos? ¿Qué estaba pasando por ese compás aortomesentérico? Acá tengo duodeno. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cómo quedaba el duodeno metido ahí? Y acá tengo la vena renal. Acá tengo lo que es el gancho del páncreas. Estamos en lo que sería el compás aortomesentérico. Fíjense acá, viene el peritoneo. Miren dónde va. A ver, vamos a dibujarlo con otro color. Así lo pueden ver. Voy a dibujarlo en verde. El peritoneo parietal acá, este es peritoneo parietal anterior. Esto es el peritoneo superior. Y acá pasa a ser peritoneo parietal posterior. Fíjense cómo pasa el peritoneo acá. Cubre al colon transverso. Vuelve a hacerse hoja parietal. Fíjense cómo. Y acá hace el mesenterio. Las hojas del mesenterio. Y vuelve a hacerse peritoneo parietal posterior. Es decir, que todos estos órganos, la aorta, el duodeno, el páncreas, la cava que ve un pedacito ahí, son órganos retroperitoneales. ¿Entre qué quedan? Entre el peritoneo parietal posterior y la columna vertebral. Miren qué bien que se ven acá las dependencias del peritoneo que estábamos viendo. A ver si las podemos descubrir entre todos. Vamos a resaltarlas. Vamos a usar un anaranjado, a ver si se ve. Miren, acá. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta estructura que marco acá? El epiplón gastrohepático. El epiplón gastrohepático, epiplón menor o gastrohepático. ¿Estamos? Miren acá, colon, ¿esto qué es? Estómago. Esto que viene acá, ¿qué es? ¿Qué está saliendo acá de la curvatura mayor del estómago y pasa por delante del colon transverso? El epiplón mayor. Este es el mayor, el delantal epiploico. Miren acá qué bien que se ve el mesenterio, como es la hoja que va uniendo el peritoneo a las distintas asas delgadas. Fíjense qué bien que se ven esas estructuras. Este espacio que les voy a pintar de otro color, pintar en celeste, este espacio que queda acá, es lo que llamamos la transcavidad de los epiplones. Este espacio que ven acá es lo que conocemos como transcavidad
de los epiplones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Bueno, acá ¿qué podemos ver? Fíjense ustedes que es una imagen del mesenterio. Todo esto que vemos acá es intestino delgado. Y toda esta grasa que vemos acá, que va hacia la sasa, que forma este gran volado, es el mesenterio. Y fíjense cómo los vasos mesentéricos superiores van formando las famosas arcadas de Riolano entre ambas hojas del peritoneo, las hojas que van a ser el peritoneo visceral que forman el mesenterio. Ahí lo tienen, por ejemplo, pueden ver intestino delgado, y para que vean cómo este tejido que es el mesenterio se une a lo que es el borde del intestino delgado, y cómo por transiluminación puedo ver las distintas arcadas con la llegada de los vasos a la pared intestinal. Ahí tiene una imagen de ese volado que decíamos que es el mesenterio. Cuando ustedes comen chinchulines de vaca, la grasa que une todos los chinchulines, que le da además ese aspecto embolado en forma de roscas, bueno, eso es mesenterio. Ahí lo que pueden ver es la raíz de inserción de este mesenterio en la pared abdominal posterior. Bueno, son las mismas imágenes. Acá se puede ver muy bien, miren acá, ahí tienen el epiplón menor. Fíjense qué bien que se ve que va desde la curvatura menor del estómago hacia el hilo hepático. Acá podemos ver el ligamento coronario, que es parte de lo que sería el ligamento frénico, un hígado al diafragma, y acá podemos ver el ligamento redondo. Este ligamento redondo era la vena umbilical en la vida fetal que conectaba la circulación materna con la circulación fetal. Este es el meso del colon iliopélvico, que es igual a todo meso como hemos visto hasta ahora. ¿Ven? Ahí tienen el meso pélvico, o mesocolon sigmoideo. Bien, hasta acá más o menos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, No. y acá lo que podemos ver es lo que llamamos el peritoneo pelviano, que va a ser un tanto diferente en el hombre que en la mujer. Fíjense que acá estamos viendo, obviamente estamos viendo un peritoneo pelviano, obviamente esto es masculino, y fíjense que el peritoneo parietal que hace, viene acá, cubre la vejiga por arriba. Fíjense ustedes que acá se mete en este espacio y forma el fondo de saco vesicorrectal. ¿Lo ven ahí? Ese fondo de saco que llamamos vesicorrectal es el que conocemos con el nombre de fondo de saco de Douglas. Este vesicorrectal es el fondo de saco de Douglas. Van a ver que en el hombre decimos que es un fondo de saco vesicorrectal. Fíjense que acá podemos ver, por ejemplo, aquí en el cuello de la vejiga, vemos este órgano que está rodeando. Miren qué bien que se ve la uretra masculina ahí. La porción de la uretra, la porción vesical. Acá tengo la porción prostática, y esta glándula que rodea la uretra es la próstata. Por eso es que el examen prostático se hace por vía rectal. Fíjense la proximidad que tiene la próstata a la pared anterior del recto. Está sumamente cercano. Es por eso que el examen prostático es a través del tacto rectal. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Qué pasa en la mujer? Bueno, acá en la mujer hay un cambio.
Entonces, vamos a ver qué pasa con el peritoneo pelviano en la mujer. En la mujer, este peritoneo pelviano tiene una disposición un poco diferente. Fíjense que acá viene lo que es el peritoneo parietal anterior. Ese peritoneo parietal acá cubre, fíjense, pasa por la vejiga, la cara anterosuperior de la vejiga. Forma acá el fondo de saco anterior o vesicuterino. Reviste la cara anterosuperior del útero. Y acá forma el fondo de saco posterior o fondo de saco, ahora sí, de Douglas. Entonces yo acá puedo ver dos fondos de saco interesantes para recordar. Uno anterior, un fondo de saco anterior, que es este que tengo ahí, que es el fondo de saco vésico uterino, y este otro fondo de saco que tengo ahí, que es el útero rectal o fondo de saco de Douglas. Interesante recordar que este es el punto más declive de la persona de pie. Fíjense que acá están viendo el pabellón de la trompa y el ovario. ¿Ven que está dentro de la cavidad? Está dentro de la cavidad peritoneal propiamente dicha. Por eso decimos que esta estructura, ovario y pabellón de trompa, son órganos intraperitoneales verdaderos. ¿Por qué? Porque están dentro de lo que es el espacio peritoneal. El peritoneo anterior lo que hace es recubrir la pared anterolateral del abdomen y va a formar distintos repliegues, que después lo vamos a estudiar hasta la constitución de lo que es el ombligo. Pero ya eso lo van a estudiar el año que viene. Vamos con los epiplones. Miren qué lindo que se ve ahí el epiplón menor. ¿Ven? El epiplón gastrohepático. El epiplón que me permite unir la curvatura menor del estómago con el ilio hepático. Acuérdense que este epiplón tiene contenido. ¿Qué contenido tiene? Acuérdense que va a pasar la arteria hepática, la porta, la vía biliar principal, entre ambas hojas. Miren ahí qué bien que se ve. En el borde libre es este que está acá, si yo lo divulsiono, ¿qué puedo ver? Arteria hepática, que nacía del tronco celíaco, y acá puedo ver la vía biliar principal, es decir, nada más ni nada menos que esas estructuras. Ahí tienen para que puedan ver el borde libre del peritoneo con el contenido. Miren la porta, la arteria hepática, la vía biliar. Fíjense acá la arteria coronaria estomáquica, cómo se distribuye sobre la curvatura menor del estómago. Acá puedo ver lo que es el epiplón mayor. ¿Ven? Pasaba desde la curvatura mayor del estómago, pasando por delante del colon transverso y forma un verdadero delantal por detrás del peritoneo parietal anterior. Forma un verdadero delantal que cubre los órganos de la cavidad abdominal por su cara anterior. Ahí lo pueden ver, miren qué bien que se ve. Acá se abrió la cavidad abdominal y fíjense que no llego a ver el intestino delgado ni el colon porque está cubierto por esa capa de tejido. Acá lo podemos ver perfectamente, ¿ven?
Miren qué bien que se ve esto. Esto que está acá arriba es el estómago. Este es el colon transverso. Entonces fíjense cómo este epiplón que va desde la curvatura mayor del estómago cae y termina pasando por arriba del colon transverso. Este espacio que queda acá, por detrás del estómago, por delante del peritoneo parietal posterior, por arriba del colon y mesocolon transverso, es lo que llamamos la transcavidad de los epiplones. Seguimos viendo más de lo mismo. El epiplón mayor, en distintas versiones y vistas. Y acá podemos ver el otro epiplón que nos interesa. Miren acá. ¿Ven? Cómo acá se forma un puente entre la cola del páncreas y el vaso. ¿Por qué? Porque esta arteria del tronco celíaco, que es la arteria esplénica, camina por arriba y por detrás del páncreas, llega a la altura del cola del páncreas, da la vuelta y se mete en el epiplón para poder dividirse ingresando de esa manera al ilio del vaso. Esta imagen también es muy interesante, es un corte axial de cavidad abdominal. ¿Y qué me deja ver? Fíjense acá el peritoneo parietal posterior. Miren cómo pasa por delante de los riñones, por delante de la aorta, perdón, de la vena cava, por delante del páncreas, como viene acá, acá hace el epiplón, rodea al vaso y acá se vuelve a transformar en peritoneo parietal posterior y sale de vuelta. Entonces, todo lo que quedó en este espacio es lo que llamamos órganos retroperitoneales, que quedan entre la columna vertebral y el peritoneo parietal posterior. Bien, ligamentos vamos a tener un montón. Freno gástrico, freno cólico, el cisto duodenocólico, los ligamentos triangulares. Es decir, cada órgano va a tener ligamentos que los puede unir. Dentro de los ligamentos propios del hígado, por favor, acuérdense coronario, el ligamento falciforme, el epiplón menor, del estómago, el epiplón menor, el epiplón mayor, el gastroesplénico, el ligamento frenogástrico, del páncreas la fascia de Treitz, ¿se acuerdan? La fascia que me unía el páncreas a la pared posterior, el epiplón pancreático esplénico, el duodeno, la fascia de Treitz que me lo adhiere a la pared posterior, el epiplón menor, el vaso con el epiplón pancreático esplénico, el epiplón gastroesplénico, el yeyuno ilion, ¿qué tenemos? Mesenterio, que le daba tanta movilidad al colon, la fascia de Toll 1, la fascia de Toll 2 y el mesocolon transverso, el mesocolon pelviano o mesosigma. Bien, hasta acá, ¿cómo estamos? Bien. Bien, Bien. perfecto. Este peritoneo, además, van a ver que me permite dividir la cavidad abdominal en distintas porciones. Fíjense, miren, esta es el peritoneo, la línea azul oscura, esta línea que está aquí, es peritoneo parietal. Esto que vemos en celeste es el colon ascendente. Esta sería la línea del colon transverso. Y este sería el mesenterio, la línea donde se fija el mesenterio. Entonces, fíjense, todo lo que queda por arriba del colon transverso se llama supramesocólico. Lo que llamamos porción supramesocólica. Todos los espacios
que quedan a los lados del colon se llaman espacios parietocólicos. Todo lo que queda entre la pared y el colon, parietocólico. Y todo lo que está por arriba del mesenterio se llama campo mesentérico cólico derecho, y lo que queda por debajo, campo mesentérico cólico izquierdo. Esto van a escuchar ustedes hablar. Se ubicó un ganglio supramesocólico, o hay líquido en el espacio parietocólico, o se encontró una masa en el campo mesentérico cólico izquierdo. Es decir, le da a ustedes la pauta de ubicar estructuras dentro de la cavidad abdominal. Y este es un tema que siempre yo digo, bueno, a ver, qué importante es para el médico esto, y poco, pero bueno, por ahí, para que lo sepan, hablábamos recién de la transcavidad de los epiplones. ¿Qué es la transcavidad de los epiplones? La transcavidad de los epiplones no es más que un espacio que queda entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Vamos a tratar de marcarlo. Si yo les quiero pintar acá ese espacio, pinté en negro. A ver, vamos a cambiar eso que hice ahí. Entonces, queremos pintar correctamente ese espacio que llamamos transcavidad de los epiplones. Es este espacio que queda acá. Fíjense que es el espacio que queda ubicado. ¿Lo ven ahí? Muy bien. Es este espacio que queda acá. Todo este espacio que me queda acá es lo que llamo la transcavidad de los epiplones. ¿Cómo queda delimitado? Por detrás tengo el peritoneo parietal posterior, por delante tengo el peritoneo que cubre el hígado, que cubre el estómago, tengo parte de lo que es el epiplón mayor, y hacia abajo tengo el mesocolon transverso. Ese espacio que me quedó por detrás del hígado, por detrás del estómago, por arriba del mesocolon transverso, por delante del peritoneo parietal posterior, es lo que llamamos la transcavidad de los epiplones. Miren qué lindo que se ve acá. Miren, este espacio que está acá es la transcavidad de los epiplones. Es un espacio que contiene, o cuál es la importancia de este espacio. La importancia de ese espacio está dada fundamentalmente porque en las cirugías abdominales, en la persona que está acostada en decúbito dorsal, puede juntarse líquido. Y van a ver que esa transcavidad es una bolsa que tiene una sola puerta de entrada. Si yo la dibujara esa bolsa, para que ustedes la pudieran ver esquemáticamente, yo diría que es una bolsa que tiene una boca de entrada, acá se achica, hace un cuello, y después tengo la parte gorda. Esto me deja ver, estamos acá. Esto que estamos viendo ahí en ese dibujo feo, pero interesante a la vez, lo que yo puedo ver acá es la puerta de entrada. La puerta de entrada. Estaríamos hablando de esta boca que está acá. Y lo que habíamos hablado anteriormente, que era esto, que le pongo un 1, estábamos hablando de la bolsa peritoneal. Esta, verdaderamente. Esta abertura, esta entrada que estamos hablando acá, que es la única entrada a la transcavidad, se llama hiato de Winslow. Esa es la puerta de entrada a esa cavidad que llamamos, que estamos analizando, la transcavidad de los epiplones. Y fíjense que esto que llamamos el hiato de Winslow, cómo queda delimitado. Se ve hermoso cómo queda delimitado en este gráfico. Miren cómo queda delimitado el hiato de Winslow. ¿Quién me forma este famoso hiato? Por delante
acá adelante, esto que veo acá, eso es porta. Por detrás, esto que veo acá es cava. Fíjense que estas son las venas suprahepáticas que drenan derecho a la cava. Entonces, es un triángulo el orificio, queda delimitado hacia adelante por la porta, hacia atrás por la cava, y esto que tengo acá es el lóbulo cuadrado del hígado. ¿Estamos? Entre esos tres elementos me delimitan este orificio que está acá, es decir, que acá tendría la porta, acá atrás vendría la cava y acá arriba tendría el lóbulo cuadrado del hígado. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿Todos entendieron? Sí. Sí. Bien, entonces acuérdense que la transcavidad es ese espacio peritoneal que queda por detrás del estómago, bien ubicado, y que tiene una sola puerta de entrada y salida, que es el hiato de Winslow. ¿Estamos? ¿Cuál es el tema? El tema es que muchas veces en una cirugía, en un derrame peritoneal, lo que se junta es líquido acá adentro. Entonces lo que se hace es, a través del hiato de Winslow, meter una sonda ahí adentro. Se mete una sondita que se saca, se aboca por la pared abdominal con una aspiración negativa. Entonces eso permite que drene el contenido de ese espacio. Fíjense, si yo levanto el estómago, puedo ver lo que es la transcavidad de los epiplones. Ahí tengo la transcavidad para que la puedan ver nuevamente, pero no tiene ahí la pintada en color azul para que la puedan ver, pero es la única importancia que tiene esa verdadera transcavidad de los epiplones. Bueno, ahí hemos terminado con peritoneo. ¿Alguien quiere preguntar algo de peritoneo? No. quería preguntarle si podía volver a las diapositivas donde habla de los ligamentos, así le saco fotos a cada uno, por favor. Pero yo se los comparto a estos chicos, ¿eh? Yo vuelvo. Ah, listo, Yo listo. cuando en la clase esta ya la estoy grabando y se la subo. Pero si lo quieren, ahí vuelvo. Ahí estoy. Entonces, de cada órgano, hígado, ahí tienen los ligamentos. Estómago. Páncreas. Duodeno. Vaso. Yeyuno ilion. Colon. ¿Estamos? Bueno, y para un poco ya ir cerrando el tema de hoy y para que nadie se quede con ganas, vamos a charlar así un poquito del amigo páncreas, que no hay tanto para decir. Bueno, fíjense, es uno de los pocos órganos que tiene una ubicación transversal dentro de la cavidad abdominal. Es un órgano retroperitoneal. Cruza por delante de los grandes vasos, tanto de cava como aorta. Tiene una interesante relación con el duodeno. Fíjense que la cabeza del páncreas está rodeada por las 4 porciones del duodeno. Está ubicado por detrás del peritoneo parietal, por lo tanto es un órgano retroperitoneal. Y van a ver que en la cavidad abdominal decimos que se ubica dentro de lo que es sería la región celíaca. Dentro de lo que sería la región celíaca. Fíjense, ahí podemos ver la relación. Ahí tenemos el páncreas. Esta zona que vemos aquí es páncreas. Los conductos del páncreas, la relación que toma con la vía biliar. Cuando hablamos del páncreas, fíjense ustedes que se establece una relación extremadamente estrecha entre páncreas y duodeno.
Cuando hablamos en el páncreas vamos a ver que podemos dividirlo en una porción mayor, que es la cabeza. Aquí entre la primera y la cuarta porción del duodeno, donde se estruja un poco esa cabeza, se forma el cuello. Luego tengo el cuerpo del páncreas y la última porción, la que está en relación con el hilio esplénico, que sería la cola del páncreas. Fíjense ustedes cómo aquí la arteria mesentérica superior pasa inmediatamente por delante de esta saliente que ven acá, que es el gancho del páncreas. ¿Ven? Por detrás veo la aorta, y como la mesentérica superior, así como la arteria, como la vena, pasan por delante del gancho del páncreas, por delante de la tercera porción del duodeno, formando eso que ustedes conocen como compás aortomesentérico. El páncreas, como órgano, ustedes saben que es una glándula que la llamamos ¿cómo? ¿Qué tipo de glándula es el páncreas? Mixta. Es una glándula que se llama anfícrina. ¿Por qué es anfícrina? Porque tiene secreción endocrina y Bien, también tiene tanto secreción endocrina, es decir, que vuelca el producto hacia la sangre, como exócrina, volcando su contenido hacia la luz del intestino delgado. La parte endocrina está al comando de lo que llamamos islotes de Langerhans, que son los que van a producir insulina y glucagón, y lo que es el contenido exócrino es lo que llamamos el jugo pancreático, que va a través de los dos conductos, principal y accesorio, volcar en la segunda porción del duodeno. Fíjense que acá pueden ver los dos conductos del páncreas. El páncreas tiene un conducto que va desde la cola hasta la cabeza, desembocando en la carúncula mayor junto con el conducto colédoco. Ese es el conducto de Wirsung. Y un conducto accesorio, dependencia del principal, que es Santorini, que va a desembocar solito en la carúncula menor. Fíjense ustedes que ya hemos podido establecer dos relaciones muy importantes entre el duodeno y el páncreas. Una relación anatómica, esto de que la cabeza del páncreas está engarzada en las cuatro porciones del duodeno. Ya pudimos ver que hay otra relación, un tanto funcional exócrina, por la desembocadura de los conductos en la segunda porción del duodeno. Y obviamente lo que es la secreción externa de esta glándula verdaderamente acinar, hablamos del jugo pancreático, que está formado por agua, bicarbonato y enzimas. Enzimas importantes que ustedes tienen que estudiar para entender la digestión a ese nivel. Miren qué lindo que se ven acá en este dibujo, la relación que toma con la vía biliar. Miren, ya que estamos, vamos a repasar un contenido de la vía biliar. Miren, qué bien que se ve conducto hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, vesícula biliar, cístico, colédoco. Desembocadura, segunda porción del duodeno. Y acá puedo ver perfectamente el conducto de Wirsung desembocando en esa porción del duodeno. Si quiero complicarla, me quiero poner finito en el examen y quiero preguntar cosas finas, digo, bueno, a ver qué porciones tiene la vía biliar principal. Y acá las puedo ver, la porción iliar. La porción esta, cuando vamos desde el hígado hacia el estómago, es la porción que llamamos intraepiploica en el epiplón menor.
Acá, esta porción que está acá se llama retroduodeno-pancreática y cuando se mete en la pared del duodeno, la intramural. Pudimos repasar los segmentos de la vía biliar. Fíjense qué lindo que se ve acá el famoso compás aortomesentérico. Miren qué bien que se ve la aorta, miren la cava. Naciendo acá, los primeros vasos son las arterias diafragmáticas inferiores. Acá el tronco celíaco, la arteria hepática que busca el lado derecho al hígado, la arteria esplénica, la que va caminando por arriba y por detrás del páncreas. Por debajo, el nacimiento de la mesentérica superior pasa por detrás de la cola del páncreas para luego asomarse y pasar por delante de este segmento que es el gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno, famoso compás aortomesentérico. Miren este dibujo, en esta imagen de una disección. ¿Qué vemos acá? El hígado, la vesícula biliar, los conductos hepáticos, ahí vamos, el duodeno, el conducto de Wilson, acá está el vaso, la cola del páncreas, la arteria mesentérica superior, las ramas que forman lo que serían las arcadas de Riolano. Acá más fácil de ver porque es un gráfico, miren qué bien que se ve cabeza, cuerpo y cola del páncreas. La cabeza engarzada en las 4 porciones del duodeno. Miren qué bien que se ve la vía biliar. La porción iliar, la porción intraepiploica, la retroduodeno-pancreática y la intramural. El conducto de Wilson, desembocando con el colédoco en la carúncula mayor. Miren acá, por arriba, carúncula menor, el conducto de Santorini. Acá vemos otra vez el compás aortomesentérico. Miren acá para ver las relaciones. Vaso, riñón. ¿Qué riñón es este? El riñón izquierdo. ¿Qué puedo ver acá? La cápsula suprarrenal izquierda. Miren qué bien que se ve acá en el tronco celíaco, la arteria hepática. Y miren acá, esta es la coronaria estomáquica y esta que va acá es la arteria esplénica caminando por detrás y por arriba del cuerpo y la cola del páncreas, ingresando por el hilio del vaso. Lo mismo, aorta, cava, acá está saliendo la vena renal, la otra vena renal, el páncreas, los vasos mesentéricos. Bueno, ahí terminó el amigo páncreas también. ¿Qué preguntas hay? ¿Están todos dormidos? Profe, más que una pregunta era para ver si podía estar claro yo en este tema. El peritoneo, ¿tiene órganos peritonizados?